Samuel Crawford le puso un anillo en el dedo a otra mujer mientras Clara todavía estaba de pie en la sala. Clara observó esas manos. Las mismas manos que alguna vez sostuvieron las suyas en la oscuridad, que habían presionado sus nudillos contra los labios de Samuel mientras él susurraba, «Pronto, Clara. Pronto». Y ahora esas mismas manos deslizaban un diamante en el dedo de Margaret Sinclair, como si fuera lo más natural del mundo. Como si Clara Whitmore no existiera. Como si 2 años enteros de su vida jamás hubieran sucedido. Clara dejó su copa de champán sobre la mesa. No derramó ni una gota. Después se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Si esta historia te está tocando algo por dentro, suscríbete, sigue a Clara hasta el final, y déjame un comentario contándome desde qué ciudad me estás viendo. Quiero ver hasta dónde llega esto. Los aplausos comenzaron antes de que Clara cruzara la puerta del salón. 300 personas, lo mejor de Boston, todos estallando de alegría. Mientras tanto, Clara Whitmore ponía un pie delante del otro, mantenía la barbilla en alto, y no miraba atrás ni una sola vez. Escuchó la voz de Samuel elevarse sobre la multitud, cálida y segura, como siempre sonaba cuando quería algo de una sala. La señorita Margaret Sinclair, quien ha aceptado ser mi esposa. Escuchó a las mujeres junto a las ventanas suspirar con deleite. Escuchó a Thomas Crawford reírse con esa risa grande y satisfecha de un hombre cuyos planes habían salido exactamente como quería. Clara lo escuchó todo. No sintió nada de eso. Todavía no. Eso llegaría después, en la oscuridad, cuando nadie estuviera mirando. Por ahora solo existía la puerta, los escalones, y la noche de julio abriéndose a su alrededor como un respiro largamente contenido. El calor fue inmediato y total. Boston en verano apretaba desde todas partes al mismo tiempo, los adoquines bajo sus zapatillas todavía irradiaban el calor del día. El aire era espeso, con sal de puerto y algo que podría convertirse en lluvia antes del amanecer. Clara pasó junto a la fila de carruajes frente a la mansión, pasó al cochero que ni siquiera volteó a ver a una mujer que se marchaba temprano, pasó el portón de hierro y salió a la calle abierta. No tenía carruaje propio. Lo había despedido al inicio de la noche. Samuel se había ofrecido a llevarla a casa. Clara casi se rió. El sonido murió en su garganta antes de formarse. Se ofreció a llevarme a casa. Ella había dicho que sí. Había dicho que sí, había entrado, y había pasado la primera hora de la velada observándolo trabajar el salón con esa fácil confianza Crawford, tocando codos, inclinando cabezas, siendo exactamente el hombre que ella había pasado 2 años creyendo que era cuando nadie más estaba mirando. Más de una vez esa noche había pensado que tenía suerte. Había usado esa palabra en su propia mente. Suerte. Clara caminó más rápido. Estaba a 3 cuadras de la mansión Crawford cuando se dio cuenta de la figura de pie en los escalones al otro lado de la calle. El hombre estaba apoyado contra la baranda de hierro de una casa a oscuras, no merodeando, no vigilando, simplemente de pie con la quietud tranquila de un hombre que estaba exactamente donde quería estar. Clara podría haberlo pasado por alto por completo, excepto que él se movió cuando ella pasó, un solo movimiento deliberado. Se enderezó, se quitó el sombrero. Señorita Whitmore. Clara se detuvo. El hombre era delgado, vestido de oscuro a pesar del calor, de unos 40 años, con el tipo de rostro que no te ofrece mucho a menos que lo mires con cuidado. Sostenía su sombrero a un costado. No dio ni un paso hacia ella. Me lleva usted en desventaja, dijo Clara. Henry Blackwood. Lo dijo con sencillez, de la forma en que los hombres dicen su nombre cuando no están tratando de impresionar a nadie. No nos han presentado. Estuve en la cena de los Crawford hace 6 semanas, al final de la mesa. Clara lo recordó. El hombre que casi no dijo nada en toda la noche y que lo observaba todo. Lo había notado precisamente porque él no intentaba ser notado. ¿Qué quiere, señor Blackwood? Ofrecerle un aventón. Va a llover. Soy consciente del clima. Entonces sabe que va a ser fuerte. Blackwood no se movió, no insistió, simplemente se quedó ahí con el sombrero en la mano, como si tuviera todo el tiempo del mundo y ninguna inversión emocional en lo que ella decidiera. Mi carruaje está en la calle Chestnut. La llevo a donde vaya. No es necesario conversar, si así lo prefiere.
Clara lo miró por un momento largo. Detrás de ella, débil e irritante, todavía podía oír la orquesta de los Crawford. ¿Habían vuelto a tocar? Por supuesto que sí. La vida no se detenía por ella. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué es usted una mujer caminando sola en la oscuridad, y viene una tormenta? Esa no es razón suficiente para la mayoría de los hombres. Algo cambió en la expresión de Blackwood. No era una sonrisa, no del todo. Más bien el reconocimiento de un buen punto bien planteado. Tiene razón, dijo. La mayoría de los hombres no se detendrían. Yo simplemente no puedo ver a una mujer con más sentido común que cualquiera en ese salón de baile caminar hacia una tormenta de julio sin hacer nada al respecto. Usted estuvo ahí. Estuve. Vio lo que pasó. No vi lástima en ello, dijo. No vi ningún arreglo cuidadoso de sus facciones en simpatía. Vi la forma en que usted confirmó un hecho directamente, sin disculpas, sin la particular crueldad de fingir que no había ocurrido. Clara miró la calle vacía frente a ella. 10 cuadras hasta la calle Marlborough. Las primeras gotas de lluvia comenzaron, ligeras y titubeantes, tocando sus hombros como dedos pidiendo permiso. La voz de su padre llegó a ella, clara y sin prisa, como siempre había sido. Rechazar ayuda para demostrar un punto no es fortaleza, Clara. Es simple orgullo disfrazado. ¿Dónde está su carruaje? Preguntó ella. Era negro. No de un verde de moda ni de un azul marino respetable. Negro, plano, sin marcas. Ningún escudo familiar en la puerta. Ningún blasón de ningún tipo. Los caballos eran enormes bayos idénticos que parecían tallados en piedra. Clara miró el carruaje, miró al hombre a su lado, y subió. Adentro estaba más fresco. No entendía por qué las ventanas estaban apenas entreabiertas, pero el aire era distinto, y ella se sentó con la espalda recta contra el asiento y las manos entrelazadas sobre el regazo, y esperó. Blackwood se acomodó frente a ella. No dijo nada. El carruaje se puso en marcha. La lluvia arreció. Puede decir lo que esté pensando, dijo Clara. No pensaba decir nada. La mayoría de la gente se siente obligada a comentar sobre los espectáculos. Yo no soy la mayoría de la gente. No, Clara lo miró fijamente. Usted sabía mi nombre antes de hablarme. Tengo por costumbre conocer los nombres de las personas que vale la pena conocer. Esa es una respuesta muy suave. Es una respuesta verdadera. Blackwood sostuvo su mirada sin agresión, sin actuación. Su padre fue William Whitmore, comerciante naviero, murió hace 4 años, dejó el negocio en mejores condiciones de las que nadie esperaba, y la dejó a usted a cargo de la liquidación. No a sus abogados. No a un primo. A usted, porque confiaba en su juicio más que en el de ellos. Usted cerró todo sin una sola disputa legal, hizo una pausa. Eso es poco común, señorita Whitmore. La mayoría de los hombres con el doble de su experiencia no habrían podido lograrlo. Ha hecho un estudio sobre mí. Sobre cualquiera con quien podría llegar a trabajar. Sí. La palabra cayó en el carruaje como una moneda en agua quieta. Trabajar. No estoy en el comercio, dijo Clara con cuidado. No por ahora, señor Blackwood. Tengo 3 oficinas en el norte, dijo él. No de forma arrolladora, solo continuando de la manera en que continúa un hombre seguro de su rumbo. Portsmouth, Providence, Portland. Cada una rentable. Cada una dirigida por hombres excelentes con los números y catastróficamente malos con las personas. He perdido 2 contratos importantes este año porque mis gerentes no saben leer una sala. Dejó que eso reposara un momento. Usted leyó esa sala esta noche mejor que nadie ahí adentro. Salí de ella. Exactamente, dijo. En el momento preciso en que quedarse le costaba todo, y salir no le costaba nada. Eso es leer una sala. Clara guardó silencio. La lluvia tamborileaba con fuerza sobre el techo. Ahora me está ofreciendo un puesto, dijo ella. Le estoy preguntando si querría escuchar más sobre uno. ¿Por qué esta noche? Blackwood la miró sin titubear. Porque la gente toma decisiones reales en las encrucijadas, y usted está parada en una justo ahora.
Ella debió haber dicho que no. Cada pensamiento razonable que poseía le decía que le agradeciera, que bajara en la calle Marlborough y pasara la próxima semana reconstruyéndose en silencio, cuidadosa y controlada, un pie delante del otro, como siempre lo hacía. Había pasado toda su vida siendo cuidadosa y controlada. Dígame los términos, dijo. Algo cambió en Blackwood. No fue alivio, algo más silencioso que el alivio. El ajuste de un hombre que se había preparado para encontrar una pared y en cambio encontró una puerta. Responsabilidad directa hacia mí, no hacia mis gerentes, dijo. Un salario igual al que pago a mi director de Portsmouth. Un periodo de prueba de 6 meses, al término del cual cualquiera de las dos partes puede terminar el arreglo sin necesidad de justificación. Hizo una pausa. El trabajo es real. Los comerciantes con los que trato son hombres orgullosos y tercos que la van a poner a prueba en menos de 10 minutos. Pero respetan los resultados, y creo que se los va a ganar antes de que termine su primer mes. Eso es una fe considerable en alguien con quien ha hablado 20 minutos. La he observado manejar salas durante 6 semanas. Esta noche fueron 20 minutos de conversación. El resto fue evidencia. Clara sintió que algo ocurría en su pecho. No era calidez, no era suavidad. Algo estructural, como una viga asentándose en su lugar. Estaba hecha a la medida. Lo voy a necesitar por escrito, dijo, con naturalidad. Cada término, nada implícito. De acuerdo. Y no le voy a responder a sugerentes. Si acepto este puesto, mi responsabilidad corre directamente hacia usted. No negociable, dijo él. No negociable. Entonces está resuelto, si usted dice que sí, lo dijo sin parpadear. Yo no pongo términos que no pienso mantener, señorita Whitmore. El carruaje aminoró la marcha, y a través de la ventana borrosa por la lluvia, ella pudo ver el farol sobre su puerta en la calle Marlborough, ardiendo en ámbar bajo el aguacero. Le daré mi respuesta dentro de la semana, dijo. Eso es todo lo que pido. Clara alcanzó la manija de la puerta. Señorita Whitmore. Ella se detuvo. Crawford es un tonto, dijo Henry Blackwood en voz baja, sin ninguna actuación, de la manera en que un hombre dice algo que ha estado pensando desde hace un tiempo. Los tontos siempre lo descubren. Solo que, por lo general, ya es demasiado tarde para que importe. Clara sostuvo la manija. La lluvia golpeaba el techo. Mi padre solía decir, respondió ella, que lo peor que puede hacer un hombre es confundir la paciencia de una mujer con su límite. Empujó la puerta y salió a la lluvia sin esperar a ver el rostro de Blackwood. Esa noche no durmió. Se sentó en el escritorio de su padre, con sus libros de contabilidad apilados a un lado, no para leerlos, solo necesitaba su peso cerca. Y se permitió sentirlo. Todo. El momento en que la mano de Samuel se había cerrado sobre la de Margaret Sinclair, la manera en que la sala había estallado, la manera en que Clara se había quedado de pie durante 3 segundos completos. Los había contado. No sabía por qué había simplemente contado antes de moverse. 3 segundos. Le había dado 2 años, y le había tomado 3 segundos entender que cada día de esos 2 años había sido una mentira. Clara presionó las manos contra el escritorio y respiró. Después abrió el libro de contabilidad en una página en blanco y tomó su pluma. En la parte superior escribió, lo que sé. Debajo, escribió el nombre de Blackwood, sus oficinas, los términos que había ofrecido. Los escribió con sencillez, sin comentarios, tal como su padre le había enseñado. Primero los hechos, después los sentimientos, al final las decisiones. Luego, al pie de la página, en letra más pequeña, escribió, asegúrate de que esto sea una puerta, no una ventana. Se quedó mirando esa línea durante un buen rato. Afuera, la lluvia se iba aligerando. La calle abajo brillaba bajo la luz de los faroles, cada piedra familiar lavada y renovada por el agua. Pensó en lo que había dicho Blackwood, la gente toma decisiones reales en las encrucijadas. Pensó en Samuel Crawford, en algún lugar de Beacon Hill, riendo con su nueva prometida en el salón de baile de su familia, sin pensar en ella ni una sola vez. Pensó en su padre, en la manera en que la había mirado a través de ese mismo escritorio, el último buen año antes de enfermarse, y le había dicho, tienes una mente que no se rinde, Clara.
No te atrevas a desperdiciarla en un hombre que no sepa verla. Tomó de nuevo su pluma. Debajo de la última línea, escribió 4 palabras más: padre lo habría aprobado. Cerró el libro. Fue hasta la ventana y se quedó en la oscuridad, mirando hacia la calle limpia y silenciosa. Y por primera vez desde que había contado hasta 3 en el salón de los Crawford y se había alejado de 2 años de su vida, algo se asentó en su pecho que no era pena. No era esperanza tampoco. Esperanza era una palabra demasiado grande para lo que tenía en ese momento. Pero era la forma de algo. El contorno de una puerta todavía sin abrir. Y Clara Whitmore nunca en su vida le había tenido miedo a abrir una puerta. Envió su respuesta un jueves. No fue una carta larga. Clara había aprendido de su padre que las cartas largas revelan incertidumbre, y a ella ya no le quedaba incertidumbre por revelar. Escribió 7 líneas, confirmó los términos discutidos, indicó que se presentaría en la oficina de Blackwood Trading en Boston el lunes por la mañana a las 8, y firmó su nombre sin adornos. No mencionó a Samuel Crawford. No mencionó la lluvia. No mencionó que había reescrito esas 7 líneas 11 veces antes de quedar satisfecha. Envió la carta y no esperó junto a la ventana una respuesta. La respuesta de Blackwood llegó esa misma tarde. 4 líneas. Términos confirmados. Lunes a las 8. Pregunte por el señor Hall en la entrada. H. Blackwood. Tampoco hubo adornos de su parte. Clara encontró eso revelador, de una forma que no había esperado. El domingo por la noche tampoco durmió, pero esta vez por razones distintas. Se sentó con los libros de contabilidad de su padre y estudió. Reunió toda la correspondencia que había conservado de los años en que administró su liquidación. Las cartas difíciles, las de los comerciantes que la habían puesto a prueba, que le habían escrito como si fuera un inconveniente temporal y no la persona que sostenía sus contratos. Leyó cómo les había respondido. Leyó que había funcionado y que no. Hizo anotaciones en los márgenes, a lápiz, pequeñas y precisas, tal como su padre le había enseñado. La van a poner a prueba antes de respetarla, había dicho Blackwood con claridad. Ella pensaba estar lista. Llegó a la oficina a las 7:45. El hombre en el escritorio de entrada levantó la vista cuando ella entró, y luego volvió a bajarla hacia su libro de contabilidad con la eficiencia particular de alguien que ha decidido en menos de 2 segundos que una persona no es asunto suyo. Vengo a ver al señor Hall, dijo Clara. Está ocupado. Mi nombre es Clara Whitmore. El señor Blackwood me espera. El hombre volvió a levantar la vista. Algo se recalculó detrás de sus ojos. No era respeto, todavía no, pero sí el reconocimiento de que quizás había cometido un error preliminar. Le aviso que está aquí, dijo, y desapareció por una puerta lateral. Clara se quedó de pie esperando. No se sentó en la silla que ofrecía el arreglo de la sala. Se quedó cerca de la ventana con las manos entrelazadas y los ojos recorriendo lo que podía ver de la oficina, las pilas de correspondencia, el mural de mapas regionales marcados en tinta roja, el caos general y organizado de un negocio lo suficientemente rentable como para no preocuparse por las apariencias. Se abrió una puerta al fondo de la sala. El hombre que entró no se parecía en nada a Blackwood. Donde Blackwood era quieto y deliberado, este hombre se movía como alguien perpetuamente molesto con la velocidad del mundo. Compacto, de cara rojiza, con una barba que sugería que había dejado de cuidarla hacía meses. Tenía quizás 55 años, y miró a Clara de la manera en que los hombres de 55 años a veces miran a las mujeres que entran a lugares que consideran suyos. Señorita Whitmore, dijo su nombre como si estuviera probando algo desconocido. Gerald Hall. Administro la oficina de Boston para el señor Blackwood. Señor Hall, Clara extendió la mano. Él se la estrechó con la mínima presión que exige la cortesía. El señor Blackwood me informó sobre su arreglo, dijo, y la pausa antes de arreglo hizo mucho trabajo. He preparado un escritorio en la sala de correspondencia. Va a revisar los contratos del norte, señalar anomalías, y reportarme sus hallazgos a mí, y yo los transmitiré. Clara lo miró. Ese no es el arreglo. Hall parpadeó. Le ruego me disculpe. Mi responsabilidad corre directamente hacia el señor Blackwood. Ese fue un término confirmado.
No voy a reportar a través de un intermediario. El rostro rojizo de Hal se oscureció un tono más. Señor Hal, he administrado esta oficina durante 9 años, y estoy segura de que lo ha hecho muy bien, dijo Clara amablemente. Pero los términos de mi puesto fueron establecidos por el señor Blackwood por escrito, y pienso honrarlos exactamente como fueron escritos. Esperaría la misma cortesía de su parte. Hal la miró fijamente durante un momento que se estiró bastante más allá de lo cómodo. La sala de correspondencia está por allá, dijo por fin, y se dio la vuelta y se marchó. Clara lo vio irse. Después tomó su bolso y fue a buscar la sala de correspondencia. Le tomó 4 horas entender lo que estaba viendo. Los contratos del norte no eran simplemente un asunto de números, aunque los números en sí contaban una historia una vez que sabías leerlos. 3 grandes comerciantes de lana en Portsmouth habían renegociado sus términos 18 meses atrás, modificando el calendario de pagos de formas que parecían razonables en la superficie y profundamente irrazonables en el momento en que las comparabas con los patrones estacionales de envío. Alguien había aceptado esos términos. Alguien había firmado. Clara sacó los contratos originales. Sacó las versiones renegociadas. Los puso lado a lado y pasó buena parte de la tarde construyendo una línea de tiempo que nadie le había pedido construir, porque nadie le había pedido todavía nada útil, solo señalar anomalías, había dicho Hal, como si ella fuera una correctora de pruebas y no una persona con una mente activa. A las 4, alguien tocó la puerta abierta. Ella levantó la vista. Un joven de unos 25 años, con tinta en la mano izquierda, la expresión ligeramente sobresaltada de alguien que había perdido una discusión consigo mismo sobre si debía tocar o no, estaba parado en el marco de la puerta. Señora, soy Thomas Reed. Ayudo al señor Hal con la correspondencia del norte. Señor Reed, Clara dejó su pluma. Entre. Reed entró y miró la extensión de documentos sobre el escritorio con una expresión que ella reconoció, la neutralidad cuidadosa de alguien que sabe más de lo que se supone que debe mostrar. ¿Puedo ayudarla a encontrar algo?, dijo. ¿Puede ayudarme a entender algo? Ella giró los 2 contratos hacia él. Estos términos de pago renegociados, ¿quién los autorizó? Reed miró los contratos. Algo cruzó por su rostro, rápido, controlado. El señor Hal manejó las negociaciones de Portsmouth directamente. El señor Blackwood revisó los términos finales. Una pausa. Breve, pero ella la captó. No sabría los detalles de lo que revisó el señor Blackwood, señora. Pero tiene una opinión. Reed miró hacia la puerta, luego de vuelta a ella. Creo, dijo con cuidado, que algunos de los términos de Portsmouth se acordaron muy rápidamente, y que el señor Hal tenía una relación previa con el comerciante principal de allí, se detuvo. Eso es todo lo que puedo decir. Eso es más que suficiente, señor Reed, sostuvo su mirada. Gracias. Reed se marchó. Ella volvió a los contratos. La voz de su padre le llegó, tranquila y firme, cuando algo parece una coincidencia y huele a decisión, es una decisión. Tomó su pluma y comenzó a escribir. Tenía un resumen completo redactado para las 6 de la tarde. 3 páginas, metódicas, fuente por fuente, hasta las cláusulas específicas de los contratos y la correspondencia fechada. Lo estaba sellando cuando escuchó pasos en el pasillo. No era el acercamiento titubeante de Reed ni la pesada irritación de Hal. Estos eran distintos, sin prisa, seguros. La puerta se abrió. Henry Blackwood miró el escritorio, la extensión de documentos, el resumen sellado, la organizada devastación de un día entero de trabajo concentrado, y por un momento no dijo nada. Se suponía que debía empezar con la lista de anomalías, dijo. La lista de anomalías era inadecuada, dijo Clara. Me habría tomado 3 días trabajarla secuencialmente, y me habría perdido el patrón por completo. ¿Qué patrón? Ella empujó el resumen sellado hacia él. Blackwood lo miró, la miró a ella, lo levantó, rompió el sello, y leyó. Ella observó su rostro mientras leía. Había aprendido, a lo largo de años de negociaciones difíciles, que el rostro de una persona durante la lectura de un documento revela más que cualquier cosa que dijera después. El rostro de Blackwood hizo muy poco.
Un leve endurecimiento alrededor de los ojos en la segunda página, una quietud en la parte alta de la tercera que duró medio latido más que el resto. Dejó las páginas sobre el escritorio. Encontró esto hoy, dijo. Sí. Mi primer día. El patrón no estaba particularmente bien escondido. Solo estaba en capas. Alguien esperaba que nadie se tomara el tiempo de mapear la secuencia completa. Blackwood guardó silencio un momento. Hal, dijo. No lo sé con certeza. Yo sí. Lo dijo sin acaloramiento. Solo un hombre confirmando algo que ya sospechaba a medias y no había querido mirar de frente. Volvió a tomar las páginas, estudió la tercera. El comerciante de Portsmouth, Garrett. Él y el señor Hall parecen tener una asociación previa. Lo escuché de segunda mano, y no lo pondría en un documento sin verificarlo. No tiene que hacerlo. Blackwood dejó los papeles de nuevo. La miró con una expresión que ella no pudo leer del todo. No sorpresa, sino algo cercano a la sensación de sorpresa, procesada y comprimida en algo más tranquilo. Este es un buen trabajo, señorita Whitmore. Es un trabajo incompleto. Necesito los manifiestos originales de envío de los últimos 18 meses para confirmar el calendario de pagos contra las fechas reales de entrega. Si las entregas fueron consistentemente tardías, los términos renegociados no fueron una concesión. Fueron una estructura de penalización que se reescribió como un favor. ¿Dónde estarían esos manifiestos? En la oficina del señor Hall, lo más probable. Blackwood la miró un momento. Después algo ocurrió en su expresión que casi era el inicio de una sonrisa. Los tendrá en su escritorio mañana por la mañana, dijo. Tomó su resumen y se marchó. Clara se estaba poniendo el abrigo cuando Hal apareció en la puerta. Claramente había estado esperando. Eso fue lo primero que ella notó, no que estuviera ahí, sino que había estado cerca el tiempo suficiente como para elegir el momento. Los hombres que esperan así o están calculando o tienen miedo, y nada en general Hal sugería miedo. Ha estado ocupada, dijo. Así es. Blackwood vino a verme. Sea lo que sea que le haya dado, quiero que entienda algo. Esta oficina funciona con relaciones. Relaciones construidas a lo largo de 9 años. Lo que una persona encuentra en 2 páginas de contratos no toma en cuenta el contexto completo de cómo se hacen los negocios aquí arriba. Clara se abrochó el último botón del abrigo. Aprecio que el contexto importa, señor Hall. De verdad. No era del todo una pregunta. Sí, tomó su bolso. También aprecio que el señor Blackwood está pagando una gran cantidad de dinero para que sus contratos se honren tal como fueron escritos. Si el contexto que usted describe llevó a términos que le costaron dinero, ese contexto tiene que ser explicado al directamente, y con toda la información, lo miró a los ojos. ¿No lo cree usted así? La mandíbula de Hal se tensó. Lleva usted un día aquí. Así es, admitió. Buenas noches, señor Hall. Pasó junto a él, por el pasillo, y salió al aire de la tarde, y no se permitió respirar completamente hasta que llevaba media cuadra de distancia. Sus manos no temblaban. Lo comprobó. No temblaban. El martes llegaron los manifiestos, tal como se había prometido. También trajo algo que ella no había anticipado, una visita. Estaba a fondo en los registros de envío, cruzando fechas de entrega contra ajustes de pago, construyendo el tipo de cadena de evidencia que no solo sugería un problema, sino que lo probaba, cuando Red apareció otra vez en la puerta, esta vez con la expresión de un hombre entregando noticias que preferiría no cargar. Hay un señor Crawford que quiere verla, dijo. Samuel Crawford. Dice que es personal. Clara dejó su pluma con mucho cuidado. Dígale que estoy ocupada, dijo. Red titubeó. Estaba bastante insistente, señora. Me lo imagino, volvió a tomar la pluma. Dígale que estoy ocupada. Si quiere agendar un momento para hablar conmigo, puede dejar una nota en la recepción. Red desapareció. Ella escuchó voces en el pasillo. La explicación mesurada de Red, y después otra voz, familiar de una manera que se asentó en su estómago como una piedra cayendo al agua. Clara. Samuel Crawford apareció en la puerta de todos modos.
Ella levantó la vista de los manifiestos. Él se veía igual que siempre. Alto, de mandíbula cuadrada, ese tipo de apuesto que siempre había tenido más que ver con la confianza que con las facciones en sí. Pero algo era distinto. La miraba con una incertidumbre que ella nunca antes había visto en él, y eso le cambiaba el rostro de formas que ella no había esperado. Clara descubrió que casi no sentía nada. No era el vacío del shock que había tenido en el salón, aquellos 3 segundos contados. Esto era algo más. La particular quietud de una mujer que ha hecho su duelo en privado y ha salido del otro lado, transformada. Esto no es apropiado, señor Crawford, dijo. Él se estremeció con él, señor Crawford. Ella lo notó. Lo hizo con esa intención. Clara, por favor. 5 minutos. Estoy trabajando. Lo sé. Escuché que había aceptado un puesto con Blackwood. Quería. Se detuvo, volvió a empezar. Quería explicar. No me debe usted ninguna explicación. Eso no es. Dio un paso hacia la sala. Clara, lo que pasó en el baile. No era lo que tú crees. El arreglo con los Sinclair fue algo que mi padre. Samuel, dijo su nombre en voz baja, y él se detuvo. Entiendo que su padre tomó decisiones que le afectaron a usted. Entiendo que las familias tienen arreglos y obligaciones, y que a veces esas cosas se imponen sobre las decisiones personales. Entiendo todo eso, sostuvo su mirada. Lo que no entiendo es por qué me dejó creer durante 2 años que yo era algo más que una eventualidad. Él abrió la boca. No, dijo Clara. No lo explique. Va a empeorarlo. Él cerró la boca. El silencio entre ellos fue largo y específico, del tipo que carga todo el peso de lo que no se va a decir. Se te ve. Empezó él. No, volvió a decir ella, esta vez más suave. Samuel Crawford se quedó de pie en la puerta de una sala en la que no tenía ningún derecho a estar, mirando a una mujer que había reorganizado toda su vida en 5 días, y Clara lo observó entender, lenta, visiblemente, como un hombre haciendo matemáticas en tiempo real y descubriendo que había calculado mal algo que ya no podía corregir. Lo siento, dijo por fin, y por una vez sonó como si lo dijera en serio. Lo sé, dijo Clara. Adiós, Samuel. Él se marchó. Ella volvió a los manifiestos. Encontró la línea en la que se había quedado, una entrega de Portsmouth, octubre de 1816, marcada como recibida con 2 semanas de retraso, sin penalización aplicada. Tomó su pluma, hizo la anotación, y continuó. Sus manos no temblaban. Lo comprobó de nuevo. No temblaban. Para el jueves, tenía suficiente para llenar un segundo resumen. Este era más largo, más preciso, más contundente, del tipo de documento que no sugiere un problema, sino que lo demuestra, con fechas y cifras y una cadena clara de autorización que llevaba inevitablemente al mismo nombre. Lo estaba sellando cuando apareció Blackwood. Había empezado a hacer eso, llegar al final del día sin avisar, leyendo lo que ella hubiera producido con esa atención cuidadosa y comprimida. Ella había empezado a entender que esa era su versión de la confianza. No palabras, sino presencia. No reafirmación, sino aparecer. Leyó el segundo resumen más rápido que el primero. Cuando lo dejó, su expresión había cambiado. Esto es suficiente para anular los contratos de Portsmouth, dijo. Sí. Y para plantear preguntas sobre la conducta de Hall que van a requerir una investigación formal. Sí. La miró. Lleva usted 4 días aquí. La evidencia ya estaba aquí. Yo solo la organicé. Señorita Whitmore, dijo su nombre con un peso que la hizo levantar la vista por completo. No subestime lo que ha hecho. Organizar evidencia que alguien ha ocultado deliberadamente requiere un tipo particular de mente. He tenido a 3 personas revisar estas cuentas en el último año, y ninguna vio esto. Clara sostuvo su mirada. Entonces necesitaba mejor gente. La casi sonrisa de nuevo. Más cerca esta vez. Sí, dijo. La necesitaba. Tomó el resumen. En la puerta se detuvo, tal como lo había hecho en el carruaje aquella primera noche, y ella se preparó para algo que requería preparación. Crawford vino a verla, dijo.
No era una pregunta. Vino. Y le dije adiós, lo dijo con sencillez, sin drama, sin invitación al comentario. Blackwood la miró un momento, con esa mirada tranquila y sin actuación que ella empezaba a reconocer como su manera de ver a alguien con claridad. Bien, dijo. Y se marchó. Clara se quedó sola en la sala de correspondencia, con la luz de la tarde entrando por la ventana y los manifiestos de envío extendidos sobre el escritorio, y con el silencio particular de una mujer que, en el espacio de una semana extraordinaria, había perdido todo lo que creía estar construyendo y había encontrado en sus escombros algo que no sabía que quería. Tomó una hoja de papel limpia. Todavía le quedaban 3 meses de registros de Portsmouth por revisar. Volvió al trabajo. La investigación formal contra Gerald Hall comenzó un lunes. Clara no estuvo en la sala cuando ocurrió. Eso había sido deliberado. Blackwood le había dicho el domingo por la noche, en el pasillo fuera de la sala de correspondencia donde ella se había acostumbrado a trabajar hasta tarde, que la investigación procedería el martes por la mañana con el abogado de la empresa, y que su presencia no sería necesaria. ¿Mis resúmenes serán suficientes?, preguntó ella. Sus resúmenes son la investigación, dijo él. Todo lo demás es procedimiento. Ella había sentido y vuelto a su escritorio, y había pasado las siguientes 3 horas revisando las cuentas de Providence, porque siempre había más trabajo, y el trabajo era lo que la mantenía sin pensar demasiado en lo que vendría después. Pero el lunes por la mañana, llegó a encontrar la oficina distinta. No de forma escandalosa. Nada tan obvio como susurros que se detienen cuando ella entra. Era más sutil que eso. La manera en que Reed sostenía una puerta medio segundo más de lo necesario. La manera en que el hombre de la recepción, que la había mirado sin verla el primer día, ahora sostenía su mirada al pasar. La manera en que 3 personas distintas encontraron razones para caminar frente a la sala de correspondencia entre las 8 y las 9. La noticia se había movido por la oficina como el agua se mueve por madera vieja. Silenciosa, completamente. Hal mismo estaba ausente. La puerta de su oficina estaba cerrada, y su asistente, un joven delgado llamado Peters, se sentaba afuera con la expresión de alguien a quien le han dicho que no diga nada y le está costando mucho trabajo. Clara se sentó en su escritorio, abrió los libros de Providence, y se puso a trabajar. A las 9, Peters tocó su puerta abierta. El señor Hall quisiera hablar con usted, dijo, y de inmediato pareció arrepentirse de haberlo dicho. Clara dejó su pluma. Dígale al señor Hall que cualquier comunicación entre nosotros debe pasar por el señor Blackwood directamente. Peters abrió la boca, la cerró. Fue bastante específico, señora. Yo también. Volvió a tomar la pluma. Gracias, señor Peters. Peters se marchó. Ella lo escuchó en el pasillo, el intercambio bajo de voces, y después una puerta cerrándose con más fuerza de la estrictamente necesaria. Ella siguió escribiendo. El nombre del abogado era Arthur Sims, un hombre compacto de 60 años con la sequedad particular de alguien que ha pasado 4 décadas viendo a la gente tomar decisiones catastróficas y hace mucho dejó de sorprenderse por cualquiera de ellas. Apareció en su puerta a las 11, con Blackwood detrás y un maletín de cuero bajo el brazo. Señorita Whitmore, dijo Blackwood. Sims tiene algunas preguntas sobre la cronología en su segundo resumen. Por supuesto. Ella movió una pila de manifiestos para despejar la esquina del escritorio. Sims se sentó. Abrió su maletín y sacó el segundo resumen de Clara. Ella reconoció su propia letra, los márgenes que había llenado con anotaciones. Lo puso sobre el escritorio entre ambos y la miró por encima. La cadena de autorización en la página 2, dijo. Usted indica que los términos renegociados de Portsmouth fueron firmados solo por Hall, sin la contrafirma de Blackwood. ¿Qué tan segura está de eso? Completamente segura. El contrato original requería doble autorización para cualquier modificación de términos superior al 15%. El calendario de pagos renegociado representó un cambio del 22% a favor del comerciante. Hall firmó solo. Lo he ubicado en la cláusula específica del contrato y en la página de firma. Ambas están en el apéndice. Sims miró el apéndice, la miró de nuevo. Ha hecho trabajo legal antes. Mi padre fue comerciante.
Yo administré la liquidación de su patrimonio. Uno aprende a leer contratos con cuidado cuando la alternativa es que se aprovechen de uno. Sims pasó una página. La relación previa entre Hal y el comerciante de Portsmouth, Garrett. Usted anotó en su primer resumen que lo había escuchado de segunda mano y que no lo documentaría sin verificación. Así es. Ya lo hemos verificado, lo dijo con la misma sequedad con que los abogados dicen las cosas que ya sabían desde hace un tiempo y que solo ahora tienen permitido decir en voz alta. Garrett es primo de la esposa de Hal. Han hecho negocios privados juntos durante 11 años. La sala quedó muy en silencio. Eso no estaba en ningún registro de la empresa, dijo Clara. No, no lo estaría. Sims cerró el maletín. Miró a Blackwood, luego de vuelta a ella. Señorita Whitmore, quiero ser directo con usted. Lo que usted encontró en 4 días. Mi firma ha revisado estas cuentas 2 veces en los últimos 18 meses, a solicitud del señor Blackwood. Encontramos irregularidades, pero no pudimos establecer un patrón. Usted estableció el patrón en 4 días, hizo una pausa. Me gustaría saber cómo. Clara lo miró. Ustedes estaban buscando errores, dijo. Yo estaba buscando decisiones. Sims guardó silencio un momento. Hay una diferencia. Una diferencia significativa. Los errores son aleatorios. Las decisiones tienen dirección. Una vez que encuentras la dirección, lo demás sigue. Sims miró a Blackwood. Algo pasó entre ellos, la comunicación sin palabras de 2 hombres que han trabajado juntos el tiempo suficiente como para tener un lenguaje compartido. Después Sims tomó su maletín y se puso de pie. Su documentación será central en el procedimiento de la investigación, le dijo a Clara. Es posible que la llamen para hablar sobre su metodología. Estaré disponible cuando se necesite. Sims se marchó. Blackwood se quedó. La miraba con esa expresión que ella había llegado a reconocer, la que no era del todo legible desde afuera, pero que se sentía de alguna manera como ser vista sin los filtros sociales habituales de por medio. Errores contra decisiones, dijo. Eso se lo enseñó su padre. Sí, dijo ella, simplemente. Así fue. Blackwood asintió una vez. Tomó su sombrero de la esquina del escritorio, donde ella ni siquiera había notado que lo había dejado, y se marchó. Clara miró la ausencia del sombrero en la esquina de su escritorio un momento más de lo necesario. Después volvió a Providence. El giro llegó el miércoles, y llegó desde una dirección que ella no había anticipado. Estaba saliendo del edificio a las 5 cuando una mujer bajó de un carruaje en la calle, justo frente a ella. Elegante, de unos 45 años, con el tipo de autoridad serena que viene de haber sido la persona más importante en cada sala durante tanto tiempo que simplemente se ha convertido en su estado natural. Señorita Whitmore. La mujer lo dijo de la manera en que se dice el nombre de algo sobre lo que has estado leyendo y ahora estás viendo en persona. Soy Catherine Garrett. Creo que conoce usted el nombre de mi esposo. Clara se detuvo. Señora Garrett. Quisiera 5 minutos, lo dijo sin disculpa y sin particular calidez. En mi carruaje, si está dispuesta. Cada instinto razonable decía que no. Clara subió al carruaje. Se sentaron una frente a la otra, y Catherine Garrett la miró con una evaluación tan directa que resultaba casi refrescante. Usted le ha causado a mi familia un problema considerable. Los arreglos comerciales de su esposo causaron el problema, dijo Clara. Yo solo los documenté. Sí. Algo cambió en la expresión de Catherine Garrett. No fue enojo, algo más complicado. De eso es de lo que quiero hablarle. Abrió el pequeño bolso en su regazo y sacó una carta doblada. La sostuvo, pero no la entregó. Mi esposo no actuó solo. Clara sintió que algo se movía en su pecho. Continúe. El arreglo de Portsmouth. Sí, Gerald Hall estuvo involucrado. Sí, mi esposo se benefició. Pero la instrucción original de renegociar esos términos no vino de Hall, lo miró a Clara con firmeza. Vino de Edward Sinclair. El nombre cayó en el carruaje como una piedra. Edward Sinclair.
El padre de Margaret Sinclair, el hombre cuya hija llevaba en ese momento el anillo de Samuel Crawford. El banquero privado más influyente de Boston. ¿Por qué me dice esto?, dijo Clara, y estaba orgullosa de lo firme que se mantuvo su voz. Porque a mi esposo lo van a convertir en el único instrumento de la culpa por algo que le ordenaron hacer, y yo no lo voy a permitir. La compostura de Catherine Garrett era extraordinaria. No era la ausencia de sentimiento, sino su manejo preciso, cosa que Clara reconoció porque ella misma había pasado las últimas 2 semanas haciendo exactamente lo mismo. Sinclair usó a Hal como conducto. Los pagos que se movieron a través de la renegociación de Portsmouth no se quedaron con mi esposo. Una parte se movió a una cuenta que Sinclair controla a través de un tercero. Extendió la carta. Esta es correspondencia entre Sinclair y mi esposo, de hace 14 meses. La instrucción de Sinclair es explícita. Clara la tomó. La leyó una vez, después otra. Era explícita, devastadoramente explícita. «Entiende usted», dijo Clara con cuidado, «que si llevo esto ante el señor Blackwood y su abogado, su esposo seguirá enfrentando consecuencias. Este documento mitiga, pero no elimina, su responsabilidad». Lo sé, la mandíbula de Catherine Garrett estaba tensa. Pero elimina la ficción de que él fue el arquitecto. Fue un hombre débil que tomó una decisión terrible cuando un hombre poderoso le ofreció un incentivo. Esa es la verdad. Quiero que la verdad quede en el registro. Clara dobló la carta. «¿Por qué yo?», dijo. «¿Por qué no acudir directamente al señor Blackwood o al señor Sims?». Catherine Garrett la miró un momento largo. «Porque vi lo que usted hizo en 4 días, con nada más que papel y una mente aguda. Y porque Blackwood confía en lo que usted le trae, de una manera en que todavía no confía en lo que viene de nadie más en esa oficina», hizo una pausa. «No me equivoco, ¿verdad?». Clara no dijo nada. Lo cual, por supuesto, era en sí misma una respuesta. Estaba de vuelta en su escritorio a las 6:15, con la carta en la mano y la mente moviéndose rápido. Edward Sinclair. Le dio vueltas al nombre. Sinclair no era solo el padre de Margaret. Era el hombre que había concertado el matrimonio Crawford-Sinclair. Era el hombre que, por extensión, había terminado su compromiso. Era el hombre que ahora estaba en el centro de un fraude que le había costado a Blackwood 2 contratos importantes y 1 año de ingresos legítimos. Pensó en eso durante un buen rato. Pensó en lo ordenado que sería hacerlo personal. Lo fácil, lo profunda y silenciosamente satisfactorio que sería entrar a la oficina de Blackwood con esa carta y enmarcarla en términos de su propia historia con los Sinclair, dejando que la rabia que había estado manejando con tanto cuidado hiciera el trabajo por ella. Pensó en lo que diría su padre si lo hiciera. En el momento en que lo haces personal, Clara, lo pierdes. La evidencia habla por sí misma. Tú no necesitas hacerlo. Tomó su pluma. Escribió un tercer resumen, 2 páginas, sustentado en la carta, en la cadena de contratos que ya había documentado, en las referencias de cuenta específicas que Sims podría rastrear. Lo escribió en el mismo lenguaje plano y preciso que había usado para los 2 primeros, no frío, solo limpio. El tipo de escritura que no necesita emoción porque los hechos ya están haciendo todo el trabajo. En la parte superior escribió, hallazgos adicionales que requieren atención inmediata. No escribió el nombre de Sinclair en el encabezado. Lo escribió donde correspondía, en el cuerpo, respaldado por la evidencia, no como titular, sino como conclusión. Lo selló y lo dejó sobre el escritorio de Blackwood. Él la encontró a la mañana siguiente antes de que ella se hubiera quitado el abrigo. «Mi oficina», dijo, no con urgencia, sino con una cualidad en su voz que ella no le había escuchado antes. Algo que trabajaba por mantenerse controlado y lo lograba por el margen más delgado. Ella lo siguió. Él cerró la puerta, algo que nunca antes había hecho, y puso el tercer resumen de Clara sobre el escritorio entre ambos, y la miró. «Sinclair», dijo. «Sí. ¿Está segura?». La carta está de puño y letra de Catherine Garrett, y las referencias de cuenta son rastreables. Sims va a necesitar sacar los registros del tercero, pero la cadena está ahí. Blackwood guardó silencio. Ella lo observó procesarlo, no con emoción visible,
sino con el tipo de ajuste interno que solo se muestra en cosas pequeñas. La manera en que dejó el papel, la manera precisa y deliberada en que lo enderezó contra el borde del escritorio. Sinclair es el suegro de Crawford, dijo. A partir de este sábado. Sí. La boda es este fin de semana. Él la miró. Usted lo sabe. Estoy al tanto del calendario de la familia Crawford. Sí. Otro silencio. Distinto de los anteriores. Más denso. Esto la coloca en una posición incómoda, dijo. Si esto avanza, y va a avanzar, Sinclair va a saber que vino de esta oficina. Va a saber que vino de usted. Sé que tiene una influencia considerable en Boston. La va a usar. Eso también lo sé. Y aún así me lo trajo. Ella sostuvo su mirada. Usted me pidió encontrar lo que hubiera ahí, señor Blackwood. Esto es lo que había. Lo que yo sienta sobre la familia Sinclair no tiene ninguna incidencia en lo que dice la evidencia. Mis sentimientos no van en el resumen. Él la miró un momento largo. Y entonces Henry Blackwood hizo algo que ella no le había visto hacer antes. Ni una sola vez en 3 semanas. Se sentó. No el acomodo controlado de un hombre tomando una silla, sino que se sentó de verdad, de la manera en que se sienta una persona cuando algo ha caído con peso y necesita un momento para cargarlo. Mi padre construyó esta empresa, dijo, y su voz era distinta. Más callada, la distancia profesional ausente por un instante, como un abrigo brevemente removido. 40 años. La construyó desde una sola ruta costera y un barco prestado. Murió creyendo que era sólida, se detuvo. No ha sido del todo sólida desde hace un tiempo. Lo sospechaba. No quise mirarlo de frente. Clara no dijo nada. No era el momento para palabras. Usted lo miró de frente, dijo él. Sí. En 3 semanas. La evidencia estaba esperando a que la encontraran. Solo necesitaba a alguien dispuesto a seguirla hasta donde llevara. Él la miró con algo que no era la casi sonrisa comprimida que ella había llegado a conocer. Algo más abierto que eso, más desprotegido. La mirada de un hombre que ha pasado mucho tiempo siendo cuidadoso y que, por un momento, no lo está haciendo. Le debo una declaración honesta, dijo. Ella esperó. Cuando detuve ese carruaje hace 3 semanas, no fue del todo altruista, lo dijo con sencillez, sin incomodidad aparente. La había estado observando durante 6 semanas, y creía que usted era exactamente la persona que necesitaba para estas cuentas. La tormenta fue conveniente, pero la oferta ya estaba decidida. Clara lo miró. Lo sé, dijo. Él parpadeó. Fue lo más cerca que ella lo había visto de perder la compostura. Lo sabe. Un hombre no conoce el historial familiar y profesional de una mujer con ese nivel de detalle solo porque estuvo en la misma cena, sostuvo su mirada. Ya había tomado una decisión antes de hablar conmigo. El carruaje fue una apertura, no un impulso. Algo se movió en el rostro de Blackwood. Reconocimiento de nuevo, pero distinto de antes. Menos profesional, más personal. Y aún así subió, dijo él. La oferta era sólida. Sus razones para hacerla eran asunto suyo, hizo una pausa. Mi padre también me enseñó a no rechazar una buena puerta solo porque quiere saber cada razón por la que fue construida. Él guardó silencio un momento. Después tomó el resumen de ella, se puso de pie, y caminó hacia la puerta. Tendré a Sims aquí esta tarde, dijo. Esto pasa a legal hoy mismo. Estaré disponible. Se detuvo con la mano en la puerta, sin voltear. Solo se detuvo. Señorita Whitmore. Sí. Para lo que valga, una pausa. Corta, pero con algo dentro. Es usted la persona más capaz que jamás se ha sentado en esa sala de correspondencia. Y esa sala ha tenido gente capaz. Abrió la puerta y salió. Clara se quedó sola en la oficina de Blackwood, mirando el escritorio vacío, sintiendo que algo se movía por su pecho que todavía no estaba lista para nombrar. Ya había nombrado suficientes cosas en las últimas 3 semanas. Había documentado y etiquetado y organizado y concluido con una precisión que la había sorprendido incluso a ella misma.
A esta la dejaría en paz por ahora. Que existiera sin encabezado, sin resumen. Algunas cosas, estaba aprendiendo, necesitan tiempo antes de estar listas para ser leídas. Tomó su abrigo y volvió al trabajo. Sims llegó a las 2 con 2 asociados y un maletín de cuero lo suficientemente grueso como para sugerir que había estado esperando algo como esto desde hacía más tiempo del que admitiría. Clara lo guió a través del tercer resumen de la misma manera en que lo había guiado por los 2 primeros, metódicamente, sin editorializar, dejando que el documento hablara y añadiendo aclaraciones solo cuando se le preguntaba. La diferencia esta vez fue la sala. Blackwood se sentó a la cabecera de la mesa. Sims frente a Clara. Los 2 asociados escribían sin parar sin levantar la vista. Y el aire tenía una cualidad que las reuniones anteriores no habían tenido, más tensa, más presurizada, la sensación de algo que se había estado construyendo durante mucho tiempo y que finalmente llegaba a su tamaño real. La cuenta del tercero, dijo Sims, dando golpecitos sobre la línea correspondiente en el resumen de Clara. La ha referenciado, pero no tiene el titular de la cuenta. No tengo documentación del titular de la cuenta, dijo Clara. Catherine Garrett la nombró en conversación, pero la carta en sí solo hace referencia a una designación numérica. Vamos a necesitar sacar los registros de la cuenta en la casa de cambio. Podemos hacerlo, Sims hizo una anotación. ¿Qué tan segura está de que la señora Garrett respaldará esta carta si llega a un procedimiento formal? Ella vino a mí, dijo Clara. Inició el contacto, produjo el documento voluntariamente, y me dijo directamente que quería que la verdad completa quedara en el registro. Si mantiene esa postura bajo presión de su esposo o de Sinclair, no puedo asegurarlo, pero su intención declarada fue inequívoca. Sims miró a Blackwood. Nos movemos con cuidado aquí. Sinclair tiene relaciones con la mitad del Poder Judicial Comercial de Massachusetts. Lo sé, dijo Blackwood, lo cual significa que si avanzamos y el caso no es sólido. Es sólido, dijo Clara. Ambos hombres la miraron. Ella no se disculpó por la interrupción. La carta está fechada, atestiguada y es explícita. La cadena de la cuenta, Clara. La cadena es Dutchmentebel a través de los registros de cambio. Las modificaciones al contrato ya están en su poder, con la firma no autorizada de Hall. Lo único que Sinclair puede argumentar es que la carta es fabricada, y Catherine Garrett es una testigo creíble, sin historial previo de disputas legales y con toda razón personal para no haberse presentado. Hizo una pausa. Es sólido. Sims la miró un momento con la expresión de un hombre recalculando. ¿Ha estado usted en derecho comercial, señorita Whitmore? No. He estado del lado receptor de hombres que asumían que su papeleo era suficiente para aprovecharse de una mujer liquidando un patrimonio. Aprendí a leer con cuidado. Sims casi sonrió. Fue una sonrisa muy pequeña. Vamos a sacar los registros de cambio esta semana, dijo. Señorita Whitmore, es posible que la necesite disponible con poco aviso si surgen preguntas. Me pondré disponible. La reunión terminó. Los asociados guardaron sus maletines. Sims se detuvo en la puerta y la miró con algo que había pasado de la evaluación profesional a algo más directo. Su padre fue William Whitmore, dijo. Sí. Lo conocí de lejos. Tenía fama de una precisión absoluta en su documentación, tomó su sombrero. Veo de dónde vino. Se marchó. Clara se quedó con eso un momento. Después tomó su pluma. La primera consecuencia llegó el viernes por la mañana, y llegó vestida con un muy buen abrigo. Ella lo escuchó antes de verlo. Una voz en la oficina exterior, suave y llevando consigo la voz de un hombre acostumbrado a que las alas se reacomoden a su llegada. Lo reconoció sin poder ubicarlo de inmediato, como se reconoce el clima antes de poder ver el cielo. Después él apareció en su puerta y ella lo ubicó al instante. Edward Sinclair tenía 60 años, cabello plateado, con el tipo de rostro que probablemente había sido encantador a los 40 y que desde entonces se había calcificado en algo más eficiente que el encanto. La miró de la manera en que un hombre mira algo que está decidiendo cómo mover. Señorita Whitmore, dijo. Creo que ya nos habíamos conocido. Las cenas de los Crawford. Nos conocimos, dijo ella. No se puso de pie. No ofreció la mano. Señor Sinclair.
Él entró a la sala sin ser invitado y se sentó en la silla frente a su escritorio, con la comodidad de un hombre que jamás en su vida ha esperado a que lo inviten a ningún lado. Seré directo, dijo. Entiendo que hay algunas preguntas surgiendo alrededor de las cuentas de Portsmouth. Hay procedimientos surgiendo alrededor de las cuentas de Portsmouth, dijo ella. Las preguntas ya fueron respondidas. Algo se tensó en su expresión, apenas. Conozco a Henry Blackwood desde hace 15 años, dijo. La estabilidad de esta empresa se ha beneficiado en más de una ocasión de la participación de mi familia en las redes comerciales de Boston. Odiaría ver que un malentendido dañe una relación productiva. ¿A qué malentendido se refiere usted, señor Sinclair? A la carta, lo dijo simplemente, como si nombrara un mueble. No sé qué le contó Catherine Garrett o qué produjo. Pero una carta sin el contexto completo es algo peligroso sobre lo cual construir un procedimiento. Clara lo miró con firmeza. ¿Qué contexto le gustaría aportar? La renegociación de Portsmouth fue una decisión comercial tomada durante una temporada de envíos difícil. Hal tenía la autoridad para actuar. Cualquier correspondencia privada que haya existido entre Garrett y yo fue de naturaleza consultiva, el tipo de comunicación informal que ocurre rutinariamente entre hombres con intereses comerciales compartidos. Caracterizarla como una instrucción es, hizo una pausa, eligió su palabra con cuidado, una mala lectura. La carta usa la palabra, instruya, dijo Clara, 3 veces. La mandíbula de Sinclair se movió. El lenguaje en correspondencia informal sigue siendo lenguaje, señor Sinclair. Los tribunales tienden a leer las palabras tal como fueron escritas, no como se pretendía que se leyeran. Él la miró un momento largo, y después algo cambió en su enfoque. Sutil, como un hombre cambiando el agarre sobre algo que ha estado sosteniendo mal. La suavidad se desvaneció, no del todo, pero lo suficiente para que ella viera lo que había detrás. Es usted una mujer aguda, dijo. Y ha hecho un trabajo considerable. Y entiendo que ha tenido una temporada personal difícil. La situación con los Crawford se manejó mal. Quiero que sepa que eso no tuvo nada que ver con mi estimación de usted. Clara sintió que algo frío se movía por ella. No era enojo, había esperado el intento. El frío venía de lo transparente que era, y de que él no parecía saber que era transparente. Había entrado ahí creyendo que podía manejarla con una combinación de amenaza velada y simpatía personal, y la confianza con la que lo había hecho le dijo exactamente cómo había operado durante los últimos 30 años. Señor Sinclair, dijo, aprecio que haya venido en persona. Me ahorra preguntarme si recibiría el resumen, entrelazó las manos sobre el escritorio. El procedimiento está ahora en manos del señor Sims. No estoy en posición de agregar o quitar nada del registro de evidencia, y no lo haría aunque pudiera. Mi papel fue encontrar lo que había y documentarlo con exactitud. Ya lo hice. Y si yo sugiriera, dijo Sinclair muy suavemente, que continuar por este camino haría su posición aquí, y en esta ciudad, considerablemente más difícil. La sala quedó muy quieta. Entonces sugeriría, dijo Clara, igual de suave, que hable usted directamente con el señor Blackwood. Esta es su empresa y su proceso legal. Mi papel es la documentación, sostuvo su mirada. Soy muy buena en documentación, señor Sinclair. Como creo que ahora ya lo sabe. Él se puso de pie. Se abotonó el abrigo. La miró con una expresión que ella pensaría después, no era rabia, cosa que había esperado, sino algo más inquietante. La mirada de un hombre archivando algo para uso futuro. Buen día, señorita Whitmore, dijo. Buen día. Se marchó. Ella esperó a escuchar la puerta exterior cerrarse. Después tomó su pluma y escribió un memo de una página documentando la conversación, hora, contenido, lenguaje exacto, y lo selló y lo puso en el expediente que había mantenido desde su primera semana. La voz de su padre, firme y sin prisa, documenta todo, especialmente las cosas que la gente asume que no vas a recordar. Volvió al trabajo. Le contó a Blackwood sobre la visita esa misma tarde. No había estado segura de que lo haría. Le había dado vueltas durante las horas siguientes, preguntándose si era relevante, si cambiaba algo procesalmente, si llevárselo a él era necesario, o si era otra cosa, la necesidad de no cargarlo sola,
que era algo completamente distinto, y que todavía no estaba lista para examinar. Se lo contó porque era relevante, porque Sinclair lo había nombrado directamente a él, porque Sims necesitaba saberlo. Se lo contó en 4 frases, le entregó el memo, y esperó. Blackwood lo leyó una vez. Lo dejó sobre el escritorio. Miró hacia la ventana un momento, no mucho, pero la calidad de esa mirada era una que ella reconocía ya. El procesamiento interno de un hombre que guarda sus reacciones adentro y solo te deja ver el borde de ellas. Vino aquí, dijo. A su oficina. Sí. La amenazó. Insinuó consecuencias. No fue lo suficientemente específico como para constituir una amenaza directa. Clara, dijo su nombre de pila, y era la primera vez, la absoluta primera vez en 5 semanas. Y algo en la manera en que lo dijo la dejó muy quieta. No sobresaltada, solo quieta. La manera en que uno se queda quieto cuando algo cambia, y necesitas sentir la dirección antes de moverte. La amenazó. Insinuó que mi posición aquí y mi posición en esta ciudad podrían volverse difíciles, dijo ella con cuidado. Eso es una amenaza. Sí, admitió. Supongo que lo es. Él se puso de pie, se movió hacia la ventana, se quedó ahí con la espalda hacia ella durante un momento que se estiró más largo que sus silencios habituales, y sus silencios eran largos. Cuando se dio la vuelta, su rostro tenía esa cualidad particular de la ira controlada, que en Henry Blackwood se veía como una quietud absoluta empujada más allá de su estado natural. No va a tocar su posición aquí, dijo. Eso no está en cuestión. Lo sé. Y su posición en esta ciudad, cualquiera que importe en la comunidad comercial de Boston va a tener una imagen clara de lo que hizo Sinclair dentro de 6 semanas de que Sims termine su trabajo. La evidencia tiene una forma de hablar por sí misma una vez que llega a las salas correctas. Eso también lo sé. Entonces, ¿por qué? Se detuvo. ¿Por qué se lo dije? Sí. Ella lo miró directamente. Porque necesitaba usted saberlo. Y porque, hizo una pausa, se permitió ser honesta de una manera en que no se había permitido del todo desde la noche del carruaje. Porque no quería manejarlo sola cuando no tenía que hacerlo. El silencio después de eso fue distinto de todos los silencios anteriores. Más cálido, de alguna manera. Más habitado. No tiene que manejar nada sola, dijo él en voz baja, sin actuación, de la manera en que decía todo lo que le importaba, directo, sin adornos. Clara lo miró a través del escritorio y sintió algo que había estado cuidadosamente sin sentir durante 5 semanas moverse por ella con una fuerza tranquila e imparable. Estoy empezando a entenderlo, dijo. El giro que rompió todo llegó el martes siguiente, de parte de Red. Apareció en su puerta a las 7:40 de la mañana, antes de que Blackwood hubiera llegado, antes de que llegara el reemplazo de Hal, antes de que cualquier otra persona en la oficina se hubiera acomodado. Su rostro tenía la expresión de un hombre que no había dormido y que había pasado la noche decidiendo algo. Necesito mostrarle algo, dijo. Entró, cerró la puerta, y puso un documento doblado sobre su escritorio. Lo encontré el sábado en la oficina de Hal. Dejó algunos archivos personales cuando se fue. No creo que supiera que éste estaba ahí. Clara lo desdobló. Era una carta, no la carta de Sinclair a Garrett. Un papel distinto, una letra distinta. Fechada 8 meses atrás, y al final, una firma que reconoció de inmediato. Samuel Crawford. Lo leyó 2 veces. La carta era breve. Hacía referencia a un arreglo privado entre Crawford y Sinclair, sobre ciertas modificaciones a los contratos de Blackwood, y mencionaba específicamente la situación de Whitmore como algo resuelto a satisfacción de todos. La sala se inclinó levemente, después se enderezó. Samuel había sabido. No solo que el arreglo de su padre con los Sinclair terminaría su compromiso. Había sabido sobre el fraude de los contratos. Había sido parte de la red, periféricamente, recibiendo algún beneficio de la renegociación de Portsmouth a través de la cuenta de terceros de Sinclair. Había estado conectado a todo esto, y había ido a su oficina 3 semanas atrás y le había dicho, quería explicar, y la había mirado con esos ojos fabricados llenos de algo que había pasado por arrepentimiento. Él había sabido. ¿Dónde encontró esto exactamente? Dijo ella. Su voz era firme.
Estaba muy orgullosa de eso. Detrás del último cajón del archivero de Hal. Como si se hubiera resbalado hacia atrás, o como si lo hubieran puesto ahí a propósito y olvidado. ¿Se lo ha mostrado a alguien más? No, señora. Se lo traje a usted. Ella lo miró, joven, con manchas de tinta, asustado de esa forma particular de alguien que ha hecho lo correcto y solo ahora está sintiendo todo el peso de lo que podría costarle. «Hizo usted lo correcto, señor Reed», dijo. «Necesito que vaya y escriba exactamente dónde lo encontró, a qué hora, las circunstancias precisas. Fírmelo y féchelo. Tráigamelo de vuelta dentro de 1 hora». Reed asintió y se marchó. Clara se quedó sola con la carta de Samuel Crawford, y respiró. Pensó en el carruaje bajo la lluvia. Pensó en 2 años. Pensó en contar hasta 3 en el salón de baile de los Crawford, y en la particular clemencia de no saber, en ese momento, las dimensiones completas de lo que estaba dejando atrás. Pensó en su padre. Algunas puertas se cierran, y no sabes hasta después qué eran las que necesitaba cerradas. Tomó la carta. La agregó al expediente. Escribió un cuarto resumen, de 1 página, limpio y preciso, y lo selló. Después fue a buscar a Blackwood. Él leyó el cuarto resumen de pie en la puerta de su oficina, todavía con el abrigo puesto, sin haber llegado del todo al día. Ella observó su rostro pasar por 3 expresiones distintas en el espacio de 40 segundos, cada una más controlada que la anterior. Cuando terminó, levantó la vista. «Crawford», dijo. «Sí. Lo conocí a usted. Estuve comprometida con él». «Sí». La miró con una franqueza que resultaba casi incómoda en su totalidad. «¿Está usted bien?». Era una pregunta tan simple, tan poco propia de Blackwood en su sencillez. Sin nada de precisión, sin nada de distancia profesional, solo la pregunta hecha directamente. Ella consideró mentir, consideró la respuesta fácil. «No», dijo, «no del todo. Pero lo estaré». Él asintió una vez, como si esa no solo fuera una respuesta aceptable, sino la correcta. «Sims necesita esto hoy», dijo. «Lo sé. Y Crawford va a saber que vino de aquí». «Eso también lo sé. Lo que significa que los Sinclair, los Crawford, y Gerald Hall van a saber mi nombre antes de que termine la semana». Ella lo miró a los ojos. «He sido consciente de esa posibilidad desde que entré a esta oficina mi primer lunes. Hice las paces con eso alrededor del 4.º día», una pausa. «En realidad, fue durante la conversación con Hal en el pasillo, si voy a ser precisa». Algo se movió en su expresión, calidez controlada pero real, algo que ella había estado observando crecer durante 5 semanas como algo que estaba cuidando y todavía no estaba lista para nombrar. «Entró usted sabiendo que se iba a hacer enemigos», dijo. «Entré sabiendo que estaba haciendo el trabajo que había que hacer. Los enemigos fueron una consecuencia previsible. La mayoría de la gente se habría detenido». «La mayoría de la gente», dijo ella, no estaba parada en una encrucijada bajo la lluvia. Él la miró un momento largo, y Henry Blackwood, un hombre a quien ella había visto completamente inmutable ante cosas que habrían quebrado a la mitad de los hombres que conocía, la miró con algo tan abierto y desprotegido que ella sintió el peso completo de eso aterrizar en su pecho, como algo que finalmente llegaba a donde siempre se dirigió. «Voy a llamar a Sims», dijo. «Voy a estar en mi escritorio». Ella se dio la vuelta y caminó de regreso por el pasillo, y mantuvo el paso constante, y los hombros rectos, y las manos sueltas a sus costados, y no se permitió sentir toda la magnitud de lo que estaba ocurriendo entre ellos hasta que estuvo sentada en su escritorio con la puerta cerrada y el libro de contabilidad de su padre abierto frente a ella. Entonces se permitió sentirlo. Todo. Se quedó con eso exactamente 3 minutos. Contó. No supo por qué. Simplemente contó. Y después tomó su pluma. Todavía había trabajo por hacer. Siempre había trabajo por hacer. Y Clara Whitmore nunca, en toda su vida, había dejado que los sentimientos le impidieran terminar lo que había empezado. La revisión de la Asociación de Comerciantes estaba programada para el 3er jueves de septiembre. Sims la había propuesto no como un procedimiento legal, esos llegarían más adelante con su propio ritmo y su propio peso, sino como algo más inmediato y en cierto sentido más consecuente,
una presentación formal de los hallazgos ante los 12 hombres que gobernaban la comunidad comercial de Boston. Los hombres cuyas opiniones determinaban quién hacía negocios en esta ciudad y en qué términos. Sims había argumentado que esperar a los tribunales le daba tiempo a Sinclair para trabajar sus relaciones. Una presentación de evidencia limpia, directa y pública, dentro de las paredes correctas, se movería más rápido que cualquier juez. Blackwood había aceptado. Después había ido con Clara. «Quiero que usted presente», dijo. Ella estaba en su escritorio. Dejó su pluma. Sims está mejor posicionado. Sims es abogado. Lo va a presentar como un caso. Blackwood la miró con firmeza. Usted lo encontró. Conoce cada hilo desde adentro. Y esos 12 hombres necesitan entender no solo lo que ocurrió, sino cómo se ocultó, las capas, la deliberación de todo ello. Eso requiere a alguien que lo haya seguido paso a paso. Hizo una pausa. Esa es usted. La mitad de esos hombres tienen la firma de Sinclair en algo que valoran, dijo ella. Sí. No van a querer creerlo. No, y una mujer presentando hallazgos ante la Asociación de Comerciantes en 1816 va a ser notable. También, sí. Él sostuvo su mirada. Quiere hacerlo. Ella lo miró un momento. Pensó en la sala de correspondencia el primer día. Pensó en Hal en el pasillo. Pensó en Sinclair sentado frente a su escritorio como un hombre a quien nadie que importara le había dicho que no. Sí, dijo. Entonces prepárese. Se preparó. Pasó 6 días construyendo la presentación de la manera en que construía todo, desde la evidencia hacia afuera, no desde la conclusión hacia atrás. Mapeó la cadena completa sobre papel. Primero los contratos originales, la renegociación, la firma no autorizada de Hal, el desvío de pagos, la carta de Sinclair, la carta de Crawford, la cuenta de terceros que Sims ya había logrado rastrear hasta una entidad que Sinclair controlaba a través de un primo en Providence. Cada eslabón, cada fecha, cada nombre en su lugar correspondiente. Después lo leyó como si fuera uno de esos 12 hombres, escéptico, protector de sus propios intereses, inclinado a creer que los hallazgos de una mujer requerían más sustento que los de un hombre. Encontró cada lugar donde la lógica podría cuestionarse, y lo reforzó. Encontró cada lugar donde se pudiera leer emoción en su lenguaje, y lo eliminó. No estaba presentando enojo. Estaba presentando hechos. El enojo era problema de Sinclair. A ella no le quedaba nada de eso de sobra. Anna vino a verla el miércoles anterior. Su prima se sentó frente a ella en la mesa del salón y observó a Clara trabajar, y no dijo nada durante un largo rato, cosa poco usual en Anna, que tenía opiniones sobre casi todo y las compartía libremente. «Has cambiado», dijo Anna por fin. Clara levantó la vista. «Sí. Estás más dura». No de mala manera, solo, Anna ladeó la cabeza, como si algo se hubiera quemado. Clara consideró eso. «Algo se quemó», dijo. «Samuel vino a verme». «Lo supe», dijo Anna. «La semana pasada. Quería saber si yo pensaba que tú. Si había alguna posibilidad de que tú supieras». Le dije que sí sabía. Anna guardó silencio un momento. Se veía genuinamente miserable. «Me lo imagino». Clara volvió a sus documentos. La miseria es más fácil de sentir que la responsabilidad. La mayoría de la gente elige la primera. Anna la miró un momento largo. «Blackwood», dijo. No era del todo una pregunta, más bien la colocación cuidadosa de un nombre en un espacio, para ver qué pasaba. Clara no levantó la vista. «Es mi empleador». Anna no dijo nada por un momento. «Clara». «Es mi empleador», volvió a decir Clara, y la firmeza en su voz le costó algo que no estaba preparada para calcular. «El resto no es asunto tuyo todavía». «Todavía». Se escuchó a sí misma decirlo. Vio a Anna escucharlo también. Anna sonrió, tomó su té, y no dijo nada más, y eso fue quizás lo más elocuente que su prima jamás había hecho. La asociación de comerciantes se reunía en una sala de la calle State que olía a madera vieja, tabaco de pipa, y la particular autosatisfacción de hombres que llevaban mucho tiempo siendo importantes. Clara llegó con Sims a las 9.
Blackwood ya estaba ahí, de pie cerca de la pared del fondo, con esa quietud que era simplemente su naturaleza, hablando con dos hombres que ella reconoció del círculo de cenas de los Crawford. Él encontró su mirada al verla entrar, asintió una vez, volvió a su conversación. Ella puso sus documentos sobre la mesa de presentación y no miró a la sala. 12 hombres. A 8 de ellos los había conocido en distintos momentos de su vida social, cenas de los Crawford, eventos de caridad, el mundo periférico del comercio de Boston, donde las mujeres estaban presentes pero no contaban. Los otros 4 le eran desconocidos. Los 12 observaron cómo ella acomodaba sus papeles con expresiones que iban desde la neutralidad cortés hasta el escepticismo sin disimulo. Edward Sinclair no estaba en la sala. Ella no lo había esperado. Lo que no había esperado era a Thomas Crawford. Estaba sentado al final de la mesa, tercero desde la derecha, y cuando ella lo vio, sintió el impacto aterrizar directo en su pecho antes de poder controlarlo. El padre de Samuel. El hombre que había alzado su copa en el baile de los Crawford mientras su hijo destruía 2 años de su vida. La miró con una expresión que ella no pudo leer de inmediato. No era hostil, no era arrepentida, no era el desprecio fácil que ella podría haber anticipado. La miró, se dio cuenta, con miedo. Bien. El presidente de la asociación, un hombre corpulento llamado Harris que llevaba 20 años en el cargo y se movía en él con la comodidad de un largo mandato, llamó a la sala al orden. Señorita Whitmore, dijo, y hubo una pequeñísima vacilación antes de su nombre, el fantasma de la incertidumbre sobre si el título era correcto en ese contexto. El señor Sims ha indicado que usted va a presentar hallazgos relacionados con ciertas cuentas de Blackwood Trading. Tiene usted la palabra. Ella se puso de pie. No había preparado una frase de apertura amable. Deliberadamente no la había preparado. Caballeros, dijo, en la primavera de 1815, alguien tomó una decisión. No un error. Una decisión. Quiero mostrarles exactamente cuál fue esa decisión, quién la tomó, y qué costó, puso su primera página sobre la mesa. Vamos a empezar con los contratos. Habló durante 40 minutos. No se apresuró, y no bajó el ritmo por comodidad. Recorrió la cadena de evidencia tal como la había construido, eslabón por eslabón, cada uno documentado, cada uno con fuente, cada uno ubicado con precisión en el lugar donde se conectaba con el siguiente. No editorializó. No caracterizó. Dejó que las fechas hablaran, y las firmas hablaran, y los números de cuenta hablaran. Y cuando llegó a la carta de Sinclair, leyó el pasaje relevante en voz alta una vez completo, a ritmo normal, y después la puso sobre la mesa y esperó. La sala quedó muy en silencio. La cuenta de terceros, continuó, fue rastreada por la firma del señor Sims hasta una entidad registrada en Providence bajo el nombre Coastal Meridian Holdings. Esa entidad está controlada por un señor James Whitfield, primo de Edward Sinclair por parte de madre. La cuenta recibió 4 pagos a lo largo de 18 meses, sumando, nombró la cifra, no la suavizó, lo cual representa aproximadamente el 40% del valor que Blackwood Trading perdió a través de los términos renegociados de Portsmouth. Un hombre cerca del centro de la mesa, ella lo conocía, el concejal Peters, de 60 años, cauteloso, dijo, señorita Whitmore, ¿está usted sugiriendo que Sinclair dirigió a Hall a modificar contratos para su propio beneficio financiero? No lo estoy sugiriendo, dijo Clara. La carta lo sugiere. Yo estoy presentando la carta. Silencio. Thomas Crawford no se había movido desde que ella empezó a hablar. Estaba sentado con las manos planas sobre la mesa y el rostro haciendo el trabajo de un hombre que está entendiendo, en tiempo real, algo que desearía haber entendido 6 meses atrás. Un hombre que ella no conocía, más joven, con energía agresiva, se inclinó hacia adelante y dijo, esto se basa sustancialmente en una carta producida por Catherine Garrett, una mujer cuyo esposo está el mismo implicado en este procedimiento. Su credibilidad como fuente está respaldada por los registros de la cuenta, dijo Clara antes de que él terminara. La señora Garrett nombró un número de cuenta en nuestra conversación antes de que yo hubiera visto documentación de cambio alguna. El número que ella dio coincide exactamente con la cuenta de Coastal Meridian. Eso no es una cuestión de credibilidad. Es corroboración. El joven se recostó en su silla. Y la carta de Crawford, dijo el concejal Peters.
Está usted implicando a Samuel Crawford. La carta de Samuel Crawford indica conocimiento y beneficio periférico del arreglo. La carta está en el registro. El nivel preciso de participación del señor Crawford es un asunto para que lo determine el procedimiento legal. Yo no estoy aquí para determinarlo. Estoy aquí para mostrarles lo que contiene el rastro documental. Thomas Crawford hizo un sonido. No una palabra, solo un sonido, bajo, comprimido, el sonido de un hombre absorbiendo algo que ya no se puede desabsorber. Harris miró a Blackwood, quien no había hablado ni una sola vez. Señor Blackwood, ¿respalda usted estos hallazgos? Completamente, dijo Blackwood. 2 palabras. Las dijo de la manera en que decía todo lo que le importaba. Harris volvió a mirar a Clara. ¿Encontró usted todo esto en cuánto tiempo? Dijo, el patrón inicial en 4 días. La cadena completa, en 3 semanas. La sala quedó en silencio de una manera distinta ahora. Ya no el silencio escéptico del inicio, sino el silencio con peso de hombres que han entendido algo que no pueden desentender. Gracias, señorita Whitmore, dijo Harris. Ella se sentó. El receso se llamó a las 10. Sims se movió de inmediato para hablar con Harris. Blackwell cruzó la sala hacia ella con la certeza sin prisa que era simplemente la forma en que se movía por cualquier espacio que ocupara. Se sentó en la silla vacía junto a ella, no frente a ella, a su lado. Bueno, dijo. El joven va a hacer resistencia en la segunda sesión, dijo ella en voz baja. Tiene dinero de Sinclair en algo. No sé en qué, pero la reacción era demasiado personal para ser principio abstracto. De acuerdo. La miró. Estuvo usted extraordinaria. Estuve precisa, dijo ella. Eso es distinto. No, dijo él, no lo es. No en esa sala. La precisión en esa sala requiere un tipo de nervio que no es común. Clara, su nombre otra vez, deliberado, de la manera en que lo había sido desde la primera vez. No subestime esto. Ella lo miró. 5 semanas atrás había subido a un carruaje negro bajo la lluvia porque la voz de su padre le dijo que no rechazara una buena puerta. Había entrado a una oficina donde nadie se había alegrado de verla. Había seguido la evidencia a través de 4 capas de ocultamiento deliberado y había producido una cadena de documentación que en ese momento estaba frente a 12 de los hombres más influyentes del comercio de Boston. Había hecho todo eso. Estaba empezando, despacio, a permitirse entender las dimensiones completas de eso. No lo hago, dijo. Ya no. Algo en el rostro de él se asentó, como una pregunta respondida. La segunda sesión duró 40 minutos. El joven hizo resistencia tal como ella había predicho, y ella respondió cada objeción con el documento específico que la abordaba. Y para el final, él había dejado de presionar y miraba la mesa con la expresión de un hombre recalculando muchas cosas simultáneamente. Cuando Harris cerró la sesión, la sala tardó varios minutos en vaciarse. Los hombres se detenían a hablar con Sims, con Blackwood entre ellos. Varios miraron a Clara con expresiones a las que no estaba acostumbrada en salas como esa. No el reconocimiento social cuidadoso de una mujer presente por proximidad, sino algo más directo, más firme. El concejal Peter se detuvo en su mesa al salir. Señorita Whitmore, dijo, con la manera de un hombre eligiendo sus palabras con genuino cuidado. He estado sentado en esta sala durante 23 años. He visto muchas presentaciones de evidencia, hizo una pausa. Esa estuvo entre las mejores. Gracias, señor. Su padre fue William Whitmore. Así fue. Peters asintió lentamente. Habría estado orgulloso, dijo, y salió. Ella se quedó con eso un momento. Lo dejó ser real. Thomas Crawford se detuvo a 1 metro de su mesa. No se acercó más. Se quedó de pie con el sombrero en las manos, mirándola con una expresión que había perdido todo lo actuado y había quedado con algo crudo, no del todo cómodo de presenciar. Señorita Whitmore, dijo. Ella esperó. Le debo, se detuvo, volvió a empezar. Mi familia le debe algo para lo que no tengo palabras adecuadas ahora mismo. Lo que su familia me debe no es mi preocupación hoy, señor Crawford, lo miró con firmeza.
Lo que requería la evidencia era mi preocupación. La seguía donde llegó, hizo una pausa. Le sugeriría que tenga una conversación directa con su hijo sobre la carta de Crawford. Cuanto antes, mejor. Thomas Crawford asintió. Por un momento se veía genuinamente viejo. Después se puso el sombrero y salió. La sala se vació hasta quedar 3 personas. Sims recogía sus papeles al fondo, con la satisfacción eficiente de un hombre cuyo caso había salido exactamente como lo había preparado. Blackwood estaba de pie cerca de la puerta con el abrigo en la mano, esperando. Esperándola a ella lo entendió. La había estado esperando de una manera u otra desde antes de la lluvia. Ella recogió sus documentos. Los apiló con cuidado, los ató, los puso en su maletín. Lo hizo metódicamente, como hacía todo, y dejó que el trabajo metódico le diera un momento para sentir todo el peso de la mañana sin mostrarlo en las manos. Se puso de pie. Tomó su maletín. Caminó hacia la puerta, hacia él. Él sostuvo la puerta. Ella pasó a través de ella. Salieron juntos al aire de septiembre. Y durante media cuadra, ninguno de los dos dijo nada, y el silencio fue el más cómodo en el que ella había estado en mucho más tiempo del que podía calcular. La oficina de Providence, dijo Blackwood. ¿Qué hay con ella? Quiero reestructurarla. Términos nuevos con los comerciantes de lana, renegociados correctamente esta vez, con alguien que pueda leer la sala y sostener la línea al mismo tiempo, la miró. Me gustaría que fuera usted a Providence. Ella lo miró. ¿Cómo qué? Como la persona en quien más confío para hacerlo correctamente, lo dijo sin titubear, de la manera en que decía las cosas cuando ya las había decidido por completo. El título puede ser lo que usted quiera que sea. Directora de Cuentas del Norte. Lo que sirva al trabajo. Directora, dijo ella, si eso le conviene a usted. Me conviene. Caminaron otra media cuadra. Hay algo más, dijo él. Su voz era distinta ahora, todavía controlada, pero con esa cualidad que ella había aprendido a reconocer, la cosa detrás de la precisión, la que mantenía cuidadosamente manejada y que ocasionalmente dejaba mostrar el borde. No soy un hombre que dice cosas que no piensa, dijo. Y no soy un hombre que se mueve rápido hacia nada personal. Quiero que sepa esto, no como advertencia, sino como contexto, porque tengo la intención de decir algo, y quiero que entienda el peso que le estoy poniendo. La calle estaba tranquila. El aire de septiembre era el primer aire fresco en meses. He estado prestándole atención, dijo, desde antes de detener ese carruaje. Y en las semanas desde entonces, he llegado a entender que lo que inicialmente reconocí como una capacidad profesional extraordinaria es considerablemente más que eso. Se detuvo a caminar. Ella se detuvo con él. La miró directamente, como siempre lo hacía, sin titubear y sin actuar. Me gustaría, cuando el procedimiento esté completo y su posición aquí esté plenamente establecida por sus propios méritos, y de ninguna manera dependa de mi estima personal, me gustaría saber si estaría usted dispuesta a considerar algo más allá de un arreglo profesional. Clara lo miró un momento largo. Pensó en la lluvia. Pensó en un carruaje negro y en un hombre que se quitaba el sombrero como cuestión de costumbre. Pensó en, vi sin lástima. Pensó en, no tiene que manejar nada sola, dicho sin condición. Pensó en el último buen año de su padre, sentado frente a este mismo escritorio, mirándola con esa expresión particular que reservaba para los momentos en que ella había hecho algo que confirmaba lo que él ya creía sobre ella. Tienes una mente que no se rinde, Clara, y un corazón que vale más de lo que sabes. Entrégaselos los dos a alguien que pueda ver ambos a la vez. Estaría dispuesta, dijo, a considerarlo. Algo ocurrió en el rostro de Henry Blackwood. Abierto, sin prisa, completamente desprotegido. La expresión de un hombre que ha querido algo durante mucho tiempo y que acaba de escuchar, con cuidado y honestidad, que el querer no era de un solo lado. Se puso de nuevo el sombrero. Le ofreció el brazo. Ella lo tomó. Caminaron. 2 meses después, el procedimiento formal concluyó. Gerald Hall aceptó términos que lo apartaron permanentemente de la práctica comercial. Las participaciones de Edward Sinclair fueron reestructuradas bajo supervisión judicial.
Su influencia en la Asociación de Comerciantes disminuyó de manera silenciosa y completa. Samuel Crawford renunció a 2 posiciones en juntas directivas y dejó Boston durante 6 meses, lo que la mayoría entendió que sería más de 6 meses. Clara Whitmore fue a Providence. Renegoció 4 contratos en sus primeras 2 semanas. Sostuvo 3 salas que no se habían manejado correctamente en años. Le escribía a Blackwood cada 3 días con reportes precisos y minuciosos, y él le respondía cada vez, y la correspondencia era profesional y completa, y contenía, en los espacios entre lo comercial, algo que se estaba construyendo de la manera en que se construyen las cosas verdaderas, no rápido, no de forma dramática, sino con la solidez particular de 2 personas que se han visto con claridad la una a la otra y han elegido en consecuencia. Ella mantenía el libro de contabilidad de su padre sobre el escritorio de cada oficina en la que trabajaba. No por los números, ya tenía sus propios libros, mejores. Sino por el peso de ello, por lo que significaba llevar algo hacia adelante. En la última página, debajo de todo lo que había escrito aquella primera noche de lluvia, agregó una línea final. La escribió un jueves de noviembre, con el fuego encendido y el puerto de Providence haciendo sus sonidos afuera, y una carta de Henry Blackwood abierta junto a su mano. Escribió, tenía razón. Era una puerta. Después cerró el libro, tomó su pluma, y escribió de vuelta. Clara Whitmore había salido de un salón de baile con nada más que su dignidad y la voz de su padre y la particular columna vertebral de una mujer que conoce su propio valor, y había construido, a partir de ese único paso inquebrantable, una vida que era entera, completa, e irrevocablemente suya. Eso fue todo. Eso fue suficiente.